personalidad. La personalidad es el hombre de la tierra, es aquella parte de nosotros que se desarrolla aquí según lo que nos enseñaron. Esa es la personalidad. Y además de eso tenemos otra cosa que se llama el ego. Nosotros no somos ni el ego ni la personalidad. Nosotros somos aquel que encarnó y que también va a desencarnar. O sea que nosotros no morimos, sino que vamos y venimos, y en ese proceso de encarnaciones esperamos llegar a encontrar la verdad. Estamos en el siglo XXI. El siglo XXI es el tiempo donde se termina donde se espera que se termine el experimento que se inició hace miles de años. El experimento se inició con el ánimo de hacer desaparecer la muerte de la tierra, que lo que nazca en la tierra se muere, no, que eso desaparezca. Por eso fue creada el alma. El alma fue creada a imagen y semejanza de Dios para que a imagen y semejanza de su creador, para que fructifique, y al fructificar desaparezca la muerte de la tierra. Pues bien, en vista de que la humanidad que el alma fue manipulada de tal forma que le separaron la semejanza de la imagen, y ahora solamente tiene la imagen, la semejanza está en potencia pero no está activada, y nosotros nuestras almas están simplemente sometidas a la imagen. Cuando nosotros encarnamos perdemos la memoria de quiénes somos nosotros y la tenemos que recuperar aquí. Tenemos que recuperar quiénes somos nosotros, porque mientras no recuperemos, digámoslo así, para lo que nosotros somos, digamos así, estamos muertos. Para el espíritu estamos muertos. Pues bien, los 12 pasos son los 12 pasos que nos permiten caminar hacia nosotros mismos, caminar hacia nosotros mismos en el interior y lograr recuperarnos. ¿Y recuperarnos de qué? Recuperarnos del olvido y recuperar la memoria. La memoria es descubrir que nosotros somos de la misma naturaleza de Dios, es decir, que nosotros estamos aquí en la tierra con un propósito, con una misión, y la misión nuestra es, digámoslo así, liberar a la humanidad, liberar a nuestra alma de las cadenas de la imagen, es decir, redimir a nuestra alma. Y ese es nuestro propósito, y para eso son los 12 pasos, para que nosotros recuperemos quiénes somos, recuperemos la memoria de quiénes somos, y al recuperarla entonces podemos activar la semejanza en nuestra alma, y cuando activemos la semejanza en nuestra alma, el alma fructifica. ¿Qué es la fructificación? Habría podido fructificar sin necesidad de que por aquí viniera Cristo, pero en vista de que nos bajaron la frecuencia y que nos dejaron con la imagen solamente, entonces Cristo bajó y sembró la semilla en nuestras almas. Entonces esa semilla fructificará en las almas, que es la tierra. La tierra nuestra puede producir frutos al 10%, al 20%, al 30%, al 60% o al 100%. Se espera que con los 12 pasos nosotros logremos activar el alma y ponerla a producir al 100%. Es decir, que la semilla de Cristo reviente en nosotros y que las 7 capas de la semilla de Cristo empiezan a producir los frutos que produce la conciencia de Cristo. ¿Me estás entendiendo, hermano Ricardo? Sí, maestro, te sigo, sí, señor. Sí, muy bien. ¿Sí me estás escuchando bien, cierto? Perfectamente te estoy escuchando. Muy bien, entonces continuemos. Para nosotros llegar a recuperarnos a nosotros mismos, tenemos que comprender que hay un mundo externo y un mundo interno. Que el mundo externo es el efecto y que el mundo interno es la causa. Que a nosotros, debido a la forma como nos manipularon y nos manipulan en este planeta, nos enseñaron que la realidad es el mundo externo, y que lo externo es real, y que lo interno son imaginaciones de nosotros, así nos enseñaron. Pues bien, nosotros crecemos con esa idea, y entre las cosas que creemos, con las que crecemos, es
que hay que ir a la iglesia cada 8 días, que si no vamos a la iglesia entonces somos pecadores y que si cometemos pecados debemos ir donde el sacerdote para que nos confiese y nos libere de los pecados y nos recuerde que la sangre de Cristo nos liberó del pecado y que si seguimos así, Dios está en alguna parte esperándonos y cuando lleguemos donde Él, entonces nos va a castigar porque somos pecadores. Entonces nosotros preferimos no encontrarnos con el que nos va a castigar, dado que nosotros no le podemos esconder nada porque Él sabe todo según lo que nos contaron. Y por otra parte, decimos entonces que yo no me voy a encontrar con este señor porque ese señor me va a castigar, y entonces empiezo a vivir la vida sacándole el cuerpo a él y después descubro que si le saco el cuerpo a él me voy a encontrar con el otro, que es el diablo, y el diablo me va a llevar para el infierno. O sea que estar en este mundo en esas condiciones no hay esperanzas de nada, y por eso la humanidad, sin saber, tuvo que recurrir a lo que el ego le enseña, y el ego le enseña a practicar lo que esta civilización le enseñó. Esta civilización le enseñó a nuestra personalidad, le enseñó a competir. Y la competencia significa alcanzar el poder, alcanzar la fama y alcanzar el placer. Y si tú te observas, si nosotros observamos, nos damos cuenta que todo el mundo, sea el que sea, siempre está buscando el poder, la fama o el placer. La única manera de que pueda neutralizar eso es encontrarse a sí mismo. Y para encontrarse a sí mismo, pues hay muchas formas de hacerlo, pero a nosotros nos llegaron los 12 pasos. Y los 12 pasos son así. Primer paso, descubrimos que somos impotentes ante esa adicción de estar buscando el poder, la fama y el placer, de estar compitiendo. Somos impotentes ante esa adicción y que nuestra vida, por estar haciendo eso, se volvió ingobernable. Es decir, que nosotros damos cuenta que la vida sucede y pareciera que estuviéramos castigados por alguien o generalmente por Dios. Porque las cosas que nos suceden son muy terribles y no quisiéramos vivir así. Mucha gente, he escuchado decir a mucha gente, hombre, a mí no me gustaría llegar a viejo, hermano, porque es que vivir así es muy terrible. Y casi todos tenemos una idea parecida. Casi nadie puede decir que no le tiene miedo a la muerte. Todos le tenemos miedo a la muerte hasta que empezamos a descubrir la verdad. ¿Cuál es el asunto? Que yo no puedo vencer a la muerte con mis recursos. Para vencer a la muerte necesito un recurso superior, y ese recurso superior está en los 12 pasos. Pues bien, cuando empiezo a caminar con los 12 pasos, empiezo a descubrir a ese poder superior. Pues bien, en el primer paso ya acepté que soy impotente ante la adicción y que mi vida se ha vuelto ingobernable. Bien, entonces en el segundo paso, al empezar a caminar el camino de los 12 pasos, empiezo a descubrir que, primero que todo, el segundo paso dice, llego a creer que solo un poder superior a mí mismo me puede liberar me puede retornar el sano juicio. ¿Qué es el sano juicio? Entendiéndolo bien, el sano juicio es poder descubrir que yo no soy Juan Guillermo y que Juan Guillermo tiene unas ideas que no corresponden con la realidad. Sin embargo, debo hacerle caso a Juan Guillermo porque no tengo otro recurso. Entonces, en vista de que estoy aprendiendo eso, en los 12 pasos me empiezan a enseñar de qué manera voy desactivando a Juan Guillermo y me voy apoderando de mi propia conciencia, ¿sí? Pero resulta que además de eso existe el personaje llamado el ego. Bien, hasta ese momento donde en el segundo paso llego a creer que un poder superior a mí me podía retornar el sano juicio, empiezo a tener ideas distintas acerca de mí. Y entonces, en vista de que observo que me va quitando la obsesión por el poder, por la fama y por el placer, que me voy dando cuenta que luchar por Juan Guillermo, sacar a Juan Guillermo adelante, que sea el mejor, que compita bien, que en esto y que en aquello, y empiezo a darme cuenta que todo eso es una inutilidad, me voy dando cuenta que esa idea va llegando dentro de mí y va creciendo la idea que todo eso es inútil, pero no me quita la esperanza, sino que me da otra esperanza, la esperanza de encontrar el verdadero sentido. Y el sentido, empiezo a darme cuenta que el sentido es caminar hacia adentro, hacia mí mismo, y ese camino son los 12 pasos. El primer paso lo doy afuera de mi vida, en el mundo externo, y el segundo paso ya es en el mundo interno. El tercer paso es decido poner mi vida y mi voluntad en manos de ese poder superior, que no sé cuál es, pero él está ahí, él me ayuda.
Tanto es así que me empieza a quitar la obsesión por tener poder, por tener fama y por tener placer. Entonces, decido poner mi voluntad en manos de esos principios. Y entonces en el cuarto paso y en el cuarto paso y en el quinto hago un inventario moral de mí mismo, es decir, de todo lo que yo he vivido, veo de qué manera se han desarrollado en mí las pasiones humanas. ¿Cuáles son las pasiones humanas? Las pasiones humanas son aquellas que me controlan, aquellas que como yo no sé quién soy, hacen conmigo lo que quieran. Esas pasiones son con las cuales el ego me manipula. ¿Me estás escuchando? Se cortó. Aquí estoy, maestro. Bueno, listo. Entonces, esas pasiones humanas son con las cuales el ego me manipula. Y entonces, yo tengo un razonamiento hasta raro, soy capaz de razonar, soy el mejor del colegio, soy el mejor de la universidad, soy un gran futbolista, un gran ajedrecista, pero no puedo con la ira, no puedo con la lujuria, no puedo con el orgullo, no puedo con la codicia, no puedo, todo eso me domina, me controla, y eso es lo que no me gusta. Y entonces por eso es que he aceptado la impotencia ante la adicción que me producen todas esas pasiones. Y entonces en el paso 4 y en el 5 hago una radiografía de cómo esos defectos o esas pasiones se han desarrollado en mí. Yo como llegué a creer que es bueno tener chicas, pues las que uno quiera. Cómo me parece bueno emberracarme cuando alguien me irrespeta y ponerle la mano o lo que sea. Cómo me parece eso normal. Cómo me parece que ser codicioso, querer tener más que todo el mundo y todas esas cosas, comer lo que a mí me gusta y desaforarme en lo que quiero comer, todas esas cosas yo las entendía, Juan Guillermo me las hacía entender como normales, porque como todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago, pero resulta que con los 12 pasos empiezo a separarme de Juan Guillermo y por lo tanto de las costumbres mundanas, llamamos mundanas a las costumbres de esta civilización, y entonces empiezo a separarme y empiezo a darme cuenta quién soy. Y me doy cuenta en qué consiste mi enfermedad exactamente. Mi enfermedad es que yo estoy sometido a mis defectos de carácter, estoy sometido a las pasiones humanas, y entonces el orgullo, la ira, la gula, la envidia, la codicia, la pereza, eso se va apoderando de mí, o mejor dicho, se va apoderando de mí, está apoderado de mí, y a través de los 12 pasos me quiero quitar eso de encima. Entonces llego a un estado de mí mismo, dentro de mí mismo, que ya empiezo a conectarme con un poder superior, y le digo en el paso 6, le digo, estoy enteramente dispuesto, poder superior, estoy enteramente dispuesto a que me liberes de estas pasiones humanas. Y entonces a partir de ese momento empiezo a ponerle cuidado a las pasiones. Cuando aparece la envidia, entonces en lugar de echarme cantar, que decir, no hermano, deje de ser envidioso, que tal cosa, no, hey, la envidia está ahí, ya sé que yo no soy ella, entonces la miro y empiezo a observarla y empiezo a entender de qué manera es que la envidia se apodera de mí, cómo la envidia se apodera de mis pensamientos y de mis emociones y de mis anhelos. Y entonces empiezo a aprender eso. Como tengo poder superior, el poder superior me empieza a iluminar, me empieza a enseñar de qué manera soy un esclavo de la envidia, o de la lujuria, o del orgullo, o de la pereza, de qué manera se apoderan de mí. Y entonces empiezo a aprender de qué forma es. Al principio, cada defecto de carácter se apodera de mí, me da garrote y me gana. Pero a pesar de que me gana, yo tengo un poder, y es que ya me estoy dando cuenta de qué manera es que me gana, empiezo a darme cuenta de qué manera es que entra y se apodera de mí, me estoy dando cuenta cuándo empieza a apoderarse de mí y por qué razón se apodera de mí. Como yo ya sé que está en mí, porque por el paso 4 y el paso 5, entonces ya sé de qué manera es que aparece, dónde fue que apareció por primera vez en mi vida y cosas de esas. Y entonces empiezo a quitármelo de encima, empiezo a entenderlo, no a eliminarlo, a entenderlo, y en la medida que lo voy entendiendo, va perdiendo poder la ira y va ganando poder la paciencia, va perdiendo poder la lujuria y va ganando la castidad, va perdiendo poder el orgullo y va ganando la humildad, y poco a poco se van equilibrando, hasta que con los 12 pasos comprendo que el equilibrio entre ellos es la liberación. Es decir, decirle a mi poder superior en el séptimo paso es: humildemente le pido a mi poder superior que me libere de mis defectos de carácter. Y en este paso ya puedo decir:
mi poder superior, Dios como yo lo entienda. Entonces le estoy diciendo que me libere del defecto de carácter, quiere decir, quiero que la ira y la paciencia estén en equilibrio, quiero que la gula y la largueza, y la continencia estén en equilibrio, quiero que la lujuria y la castidad estén en equilibrio, y en la medida que están en equilibrio, entonces en esa unificación, cada vez que se unifica una con otra, en ese momento mi conciencia pega un salto a la quinta dimensión. En la quinta dimensión no existe la dualidad, en la quinta dimensión no existe el bien y el mal. El bien y el mal son necesarios para la tercera dimensión donde estamos encarnados, pero el hecho precisamente de superar del estado de conciencia del bien y del mal y estar en un estado de conciencia de unificación, de equilibrio, entonces paso a un estado que se llama la quinta dimensión. En la quinta dimensión las cosas empiezan a suceder de otra manera muy diferente y empiezo a comprender que lo que el poder superior y lo que yo le entregue a mi poder superior, eso sucede. El asunto es que no puedo hacerlo hasta que yo no quede en paz con todas aquellas personas a las cuales yo les he fallado en la vida. Entonces le fallé a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, le saqué la piedra al profesor, hice cosas contra alguien, robé por allí hice cosas que no debería hacer y con eso le hice daño a las personas. Entonces hago una lista de todas las personas a las cuales les hice daño y estoy dispuesto a hacer la enmienda. Entonces hago eso con la intención de enmendar, pero no me estoy pensando cómo me van a enmendar ni nada, sino que hago la lista. Y cuando tengo la lista, entonces el poder superior, le digo al poder superior que me sugiere, que me ayude a ir a donde esas personas, a hacer el noveno, hacer la lista es el octavo paso, e ir a hacer la enmienda es el noveno paso. Y en el noveno paso debo ir donde aquellas personas a las que fallé y pedirles la enmienda, es decir, que estoy dispuesto a sentir el dolor que produce haberles fallado o haberles hecho daño, siempre y cuando al hacerlo no les haga más daño a ellos o a otros. Por ejemplo, que yo le diga a un amigo mío que yo estuve con la esposa de él, o con la hija de él, o con alguien de él, o con la novia de él, y que yo me la pase al papayo sin que él se diera cuenta. Yo, ¿cómo me voy a poner a decirle eso si eso va a crear una dificultad mayor? Sí le hice daño, pero el daño se lo hice y yo sé que se lo hice y estoy aquí y siento la culpabilidad de hacerlo. Entonces, en ese momento que no puedo hacer esa enmienda, entonces la hago con mi conciencia y ante mi poder superior digo: perdóname, divinidad mía, poder superior mío, Dios como yo te entiendo, perdóname por haber cometido ese error, por haberme comportado como un humanoide, como un humano primitivo. Perdóname eso y quiero que me liberes de ese, cosas de esas. Cuando a quien le fallé está desencarnado, entonces digamos así que invoco al desencarnado y lo pongo en mi mente, le digo: perdóname hermano, bueno, el caso es que yo sienta que quedé en paz. Y cuando ya quedé en paz, paso al paso 10. En el paso 10, en ese paso yo ya voy muy adentro de mí mismo. Dentro de mí mismo ya he pasado por el velo de mi personalidad. Ya he pasado el velo de mi personalidad y estoy cerca de mí mismo, de donde yo soy real, ¿cierto? Estoy cerca, acercándome cada vez más a mí mismo. Entonces paso al paso 10. Y en el paso 10 se me dice que sigo haciendo un inventario de mí mismo. Todos los días hago un inventario permanentemente, y cuando cometía un error lo reconocía inmediatamente y al hacerlo quedaba en paz. Entonces en el paso 10 estoy alerta con los defectos de carácter, o sea, con las pasiones humanas, a ver cuándo aparece mi rechazo, cuándo en mí aparece la crítica, dónde aparece el juicio, dónde aparece el sarcasmo, donde aparece el odio, o donde aparece los impulsos violentos, cosas de esas, donde aparece la difamación, todo eso donde aparece, y tengo que reconocerlo y pedir perdón, como ya tengo un poder superior que se ha venido desarrollando en mí, ya sé a quién me le dedico, a quién le digo, y le digo es a él.
poco a poco me voy acercando a mí mismo hasta que llego al paso 11. En el paso 10 por las noches, llego por las noches y hago una evaluación de mi día y veo a ver cuántas veces, en qué momento fui poseído o en qué momento fui alterado por el ego, de qué manera mi personalidad se desimpuso a mi vida y esas cosas, cómo. Y entonces inmediatamente hago las reflexiones, le aplico los 12 pasos y le aplico el paso 6 y el 7 y voy caminando y me voy acercando paulatinamente a mí mismo, voy caminando cada vez más adentro, más adentro, más adentro. Los 12 pasos es de afuera hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Y a medida que voy caminando, voy pasando por los velos, voy rasgando los velos y voy viendo con claridad mi realidad interna. Y me voy dando cuenta que a medida que voy caminando hacia adentro, mi conciencia va subiendo de frecuencia, y entonces los defectos de carácter ya no tienen forma de llegar hasta por allá, y voy llegando a la quinta dimensión, donde no existe el bien y el mal. Allá las cosas son limpias y en la voluntad de la divinidad. Muy bien. O del poder superior, o Dios, como cada uno lo entienda. Así pues que pasamos al paso 11 y en el paso 11 nos dice así el paso 11: a través de la oración y la meditación mejoramos nuestro contacto consciente con Dios y le pedíamos que nos diera a conocer su voluntad y que nos diera la fuerza suficiente para cumplirla. Y en eso consiste el paso 11. Entonces en el paso 11 empezamos a descubrir que me estoy acercando a un estado de mí mismo donde lo que yo quiero para mí es lo mismo que el poder superior quiere para mí. Es decir, lo que Dios, como yo lo entiendo, quiere para mí. ¿Me estás escuchando? Claro, maestro, claro que sí. Sigamos. Entonces, lo que Dios quiere para mí es lo que yo quiero para mí. Y en ese momento siento que la voluntad de Él y la mía son la misma. Y en ese momento empiezo a comprender que Él y yo somos el mismo. Él y yo somos el mismo. Muy bien. Y entonces esa situación es verdaderamente extraordinaria. Sin embargo, ese es el comienzo de un caminar profundo y verdadero, donde nosotros vamos a encontrarnos con la verdadera realidad de nosotros. Y entonces ahí es donde empieza el trabajo de los 12 pasos al nivel del paso 11. Es como decir, hacemos los 12 pasos, paso 11, y llegamos a comprender que Dios y yo somos el mismo, y que yo no soy una creación de Dios, sino que yo soy hijo de Dios, es decir, que tengo su propia naturaleza, que la naturaleza de Dios es luz divina, que yo soy luz divina, que solamente por el hecho de haber llegado aquí a este planeta y estar en un ambiente de oscuridad, a mí se me olvidó todo eso, yo no supe nunca nada de mí, y por eso estoy buscando el poder, la fama y el placer. Pero cuando estoy convencido de que la vida no tiene sentido y pierdo toda esperanza, aparecen los 12 pasos y los caminos, y ahora estoy en el paso 11. Y en el paso 11 ya he encontrado el significado de la existencia. Y entonces en el significado de la existencia comprendo que yo soy hijo de Dios, que soy de la misma naturaleza de Dios, y que si hago el camino como debe ser, llego a comprender que Dios y yo somos el mismo, es decir, que yo soy Dios. Muy bien, eso todo es el camino de la salvación, como se llama aquí en el planeta Tierra, y en los mundos espirituales se llama el camino de la realización espiritual. Muy bien. Entonces estamos en el tiempo en el cual se están cumpliendo todas esas cosas, y por eso los 12 pasos llegaron al planeta Tierra en 1936. No llegaron en el 1500, ni en 1200, ni por allá, sino en 1936, donde la humanidad de alguna manera estaba preparada para recibirlos. Y aquí estamos nosotros practicándolos, pero estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI está dicho ya desde hace mucho tiempo que en el siglo XXI los muertos se levantarán de sus tumbas y resucitarán y entrarán al reino de los cielos a través de la ascensión, ¿cierto? Y entonces uno cree que nos tenemos que morir para poder resucitar, pero resulta que desde el punto de vista espiritual nosotros estamos muertos, porque nos olvidamos de quiénes somos nosotros. Y con los 12 pasos, al recordar quiénes somos, lo que estamos haciendo es regresando a donde somos y por lo tanto resucitando. Los muertos resucitan, los muertos se levantan de sus tumbas, los muertos nos levantamos de la idea de que somos los cuerpos físicos, nos damos cuenta de que no somos cuerpos físicos, y cuando nos damos cuenta de eso y empezamos a tener conciencia de eso, entonces nos levantamos de nuestras tumbas, que nuestras tumbas en ese momento son nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestras memorias o el cuerpo etérico. Esos cuerpos son nuestras tumbas.
Y aquí estamos en esas, mi querido Ricardo. ¿Cómo le parece la conversación, pues? Pues maestro, usted solamente es una bendición por escucharlo, poder, poder recibir la información de primera mano y con esa manera tan didáctica y práctica poder comprender el mensaje que está detrás. Sin duda, cuando estás muerto te resistes a ver la luz y quizás lo único que buscas en ese caminar es permanecer junto a los que emiten la verdad, los que hablan con la verdad, porque los que tengan oídos para oír que oigan y los que tengan ojos para ver que vean. Y muy bien, hombre Ricardo. Ayer pasamos por una meditación planetaria. Todos los meditadores de este planeta estábamos unidos en esa meditación. Así es. No sé si tú participaste, Desde pero luego. en realidad es que nuestro ser se ponga en contacto con el centro del universo y desde allá, a través de las jerarquías del universo y del cosmos, podamos traer al planeta Tierra la emanación de la energía 5G, de la emanación gamma 5G. La emanación gamma 5G es una energía o es un poder lumínico que tiene la capacidad de tocar el ADN de una especie y convertirla inmediatamente en una especie superior. Yeah. Y ese es el asunto que pasó ayer y que seguirá pasando y que nosotros tenemos que, con la meditación de ayer, volverla a traer a nuestra presencia en golpes de conciencia. Voy caminando y de pronto me acuerdo de eso e inmediatamente la siento. Voy caminando, me acuerdo de eso e inmediatamente la siento. ¿Qué es lo que hace? Que pasa esa energía, pasa por mi cuerpo y se proyecta hacia el centro de la Tierra, haciendo que el planeta Tierra sea trasladado de un estado inferior a un estado superior, es decir, que la Tierra ascienda. Y por el derecho que los humanos del planeta Tierra también ascendamos, que pasemos de ser humanos terrestres a humanos divinos, es decir, celestiales. Y que eso es lo que está pasando, es una ayuda que recibimos porque el siglo XXI es el siglo de la resurrección y para resucitar tenemos que pasar por la batalla de Armagedón, que la batalla de Armagedón es la batalla que se presenta entre Dios y el hombre, es decir, entre el hombre de la tierra, que es la personalidad mía, y el hombre celeste, que es el que encarnó aquí. ¿Cuál de los dos quiero ser? Entonces yo tengo que tomar decisiones constantemente y para eso son los 12 pasos, para que mis decisiones permanentemente me estén llevando al hombre celestial y esté convenciendo al hombre de la tierra para que el hombre de la tierra y el ego finalmente reflejen de manera perfecta a mi divinidad, al que yo soy, a la luz eterna o a la esencia divina que soy, para que lo reflejen. Y cuando logre con mi trabajo interior que mi personalidad y mi ego reflejen de manera perfecta a mi divinidad, entonces he logrado cumplir con mi misión. Ya sabemos que, como decíamos en estos días, no sé si te lo dije, que anteriormente en alguna parte nos dijeron, Dios creó al hombre y el hombre se creó a sí mismo. Y entonces esa expresión, en el momento en que la recibimos, parecía ser algo como tan extraño, como así que Dios creó al hombre, el hombre se crea a sí mismo. Pero ahora comprendemos que Dios creó el alma humana y esa alma que en realidad no es humana, sino que es una alma divina, pero tiene el problema de que la separaron de la semejanza, a pesar de que la semejanza la tiene ahí como códigos en el alma, están desactivados. Nosotros ya sabemos que nosotros tenemos 12 filamentos del ADN, de los cuales solamente 2 están activos, los otros 10 están desactivados. Los 2 que están activos son la imagen y los 10 que están desactivados son la semejanza. Entonces todo eso
hace parte de nuestra función aquí, y cuando llegamos aquí somos humanos, que nos convertimos en humanos, que perdemos la memoria de la divinidad que somos. Y a través entonces dice, Dios creó al hombre, nosotros bajamos aquí, y el hombre se creó a sí mismo, es decir, empezamos a recordarnos, a saber quiénes somos, y en un momento dado nos convertimos en humanos genuinos. Humano genuino es aquel que tiene paciencia, que tiene tolerancia, que tiene amor, que tiene respeto, que tiene responsabilidad y que conoce perfectamente cuál es su misión. Entonces, esas 6 cosas hacen que el ser humano se convierta en un humano genuino y que en ese momento se convierta en uno con la divinidad. Y todo eso es lo que nos está pasando, mi querido Ricardo, en este momento de la vivencia planetaria, y nosotros estamos en el medio, es decir, nosotros los que estamos en este planeta, en cierta forma estamos, digamos, somos unos privilegiados, porque de nosotros depende que el reino de los cielos se aterrice en la tierra, que el reino de los cielos aterrice, hermano, y que nosotros podamos permitir que la tierra se convierta en un cielo. Y eso es lo que estamos haciendo, mi querido Ricardo. Para eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos y con lo que sentimos, porque nuestra realidad es lo que nosotros aceptamos con nuestra conciencia. Si nosotros con nuestra conciencia aceptamos que somos pecadores, que no somos capaces sino de luchar por el poder, que necesitamos conseguir un empleo para poder tener dinero, y aceptamos eso en nuestra conciencia, de ahí no podremos salir, porque eso es lo que creamos. Nos ponen como ejemplo el caso de cuando los seres humanos creían que la Tierra era plana. Cuando teníamos la conciencia de que la Tierra era plana, entonces nosotros los navegantes no salíamos de la playa muy lejos de la playa, que de pronto caíamos al abismo. Y a pesar de que la Tierra era redonda, para nosotros en nuestra conciencia estaba cierto de que era plana, entonces no nos movíamos y nuestra realidad se limitaba solamente a lo que nuestra conciencia aceptaba. Nuestra conciencia fue iluminada, la ciencia se desarrolló y pudimos comprender que la Tierra es redonda. Entonces ya nos liberamos de esa limitación. Asimismo es todo en la vida. Nosotros solamente percibimos de la realidad aquello que hay en nuestra conciencia. Entonces el programa de los 12 pasos consiste en liberar nuestra conciencia de todas las limitaciones, convertirnos en uno con Dios y poder hacer de la realidad de Dios en este planeta y comprender que nuestro propósito final es permitir que Dios, el Dios que somos nosotros, se manifieste aquí en este planeta, por encima del humano que somos. Y eso sí, sin eliminar a la personalidad, sin eliminar al ego, sino comprendiéndolos y ascendiéndolos al estado de que ellos se unifiquen con el que nosotros somos. Y ahí vamos, hermano Ricardo. Pues maravilloso, maestro. Vamos bien entonces. Vamos más que bien, porque somos capaces de asimilar cada información de manera práctica y lograr comunicarlo de la manera más perfecta y más precisa. Muy bien, hermano, entonces podemos seguirnos reuniendo. Yo me reúno con los amigos míos por este medio, todos los días a las 6 de la tarde, hermano. Está más temprano, maestro, está más temprano, maestro. ¿Es muy temprano? No, que está más temprano. Lo entiendo, que lo hace más temprano, lo inicia más temprano. Sí, por eso no te pude responder ahorita, porque cuando entró la llamada estaba ahí en la reunión. Entonces, si quieres, te unes a la reunión de las 6, o si quieres, cuando quieras nos reunimos, así como estamos reuniendo ahora, nos reunimos, por ejemplo, el martes a las 8, el jueves a las 8, o así como quieras, como tú quieras. Oye, maestro, muchas gracias, maestro. Para mí es un honor poder escucharte, maestro. Escucharte siempre es una... a alcanzar conexión con mi ser interior, pero en ningún momento alaba a mi ego. No,
No, no alabo a tu ego, alabo a esa divinidad que manifiestas y que es tan fácil de imitar por simple perfección, porque tu entorno, eh, tu capacidad de comunicar hace posible que más personas nos acerquemos a la verdad, a la luz, a la absoluta divinidad, a reencontrarnos con nosotros mismos, a darnos cuenta quiénes somos. Y si lo olvidamos, está siempre es ahí con una voz en este mundo físico para recordarnos que lo estamos y que tal vez estábamos, era muertos sin tener la capacidad de que nuestra conciencia se manifestara y nuestra divinidad comprendiera nuestro ego y a nuestra personalidad. Tal vez la información que entregas todos los días pues es quizás como cuando Jesús comunicaba a sus discípulos sus mensajes, entregaba mucha información y por eso el Maestro Jesús claramente en sus cartas anuncia muchas de las cosas que están sucediendo en estos momentos. Así es. Lo que estamos diciendo es todo guiado por el hombre, hermano. Es todo guiado por Maestro Jesús. Amén por eso, Maestro. Muy bien, hermano. Entonces, seguimos conversando. ¿Será que entonces nos encontramos otra vez el martes a las 8? ¿Qué? Está muy bien, Maestro. El martes a las 8 ahí estoy en primera fila. Bueno, listo, hermano. Entonces, por aquí estaremos. Que Dios te acompañe, Ricardo, y gracias por llamar, hermano. Gracias, Maestro. Gracias por estar interesado en la luz. Gracias, Maestro. Entonces lo voy a acompañar a las 6 de la tarde también. Mañana a las 6 de la tarde. Claro, Maestro, claro, Maestro. Bueno, entonces te mando un link, te mando un link y tú con ese link pues puedes entrar a la reunión. ¿Listo? Gracias, Maestro. Dios te bendiga. Vos sabes mejor de eso que yo. Gracias, Maestro. Dios te bendiga. Bueno, hermano, Dios te acompañe pues. Gracias, Maestro. Bueno, chao pues.